Bienvenidos al servicio de la casa de mi Padre. Dios los bendiga. Aquí estamos listos para adorar. Es bueno servir al Señor siempre y servirlo con corazones contentos y alegres. Y sé que pudiste haber tenido una semana difícil, pudiste haber tenido una semana muy buena, pero en la circunstancia en la que te encuentres, alabemos al Señor siempre, porque Él se lo merece. Y así veremos su gloria descender en nuestro hogar el día de hoy y ver su bendición. Amén. Vamos a adorar, hermanos. Tú has sido fiel, Señor, en nuestras vidas. De hecho, queremos adorarte. Oh, vamos, iglesia. Tu misericordia es para siempre, mi Señor. Canten conmigo, dile: Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, gente de toda lengua y nación, de generación en generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Yeah. Te adoramos, Señor. Vamos a cantar conmigo una vez más. Dile: Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación en generación, te adoramos hoy. Vamos a adorar a Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Cantan conmigo. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Vamos a declarar su misericordia. Oh, tú eres fiel. Aleluya. Señor, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Una vez más, oh, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Pueden levantar sus manos. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Canten conmigo una vez más. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Una vez más, te adoramos. La Biblia dice: con el pueblo de Israel alaba al Señor, Dios mismo pelea por ellos. Eso es lo que sucede en el ambiente espiritual. Cuando el pueblo de Dios está alabando a Dios, Dios está peleando por ellos. Así que una vez más vamos a cantar: te adoramos. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Una vez más, canten conmigo. Come on. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres
Levanta tus manos hacia Dios. Te damos nuestra alabanza. Tú lo mereces, Señor. Aleluya, Señor. Nuestro Dios es un Dios milagroso. Jesucristo nunca cambia. Ayer y hoy es para siempre. Si Él hizo milagro en la Biblia, Él también puede hacer un milagro en nuestra vida. Vamos a cantar esta canción. Dios es más grande. Dios es más grande. Dios es más fuerte. Él es más alto que cualquier otro. Él es quien sana. Es asombroso, mi Dios. Mi Dios. Mientras cantamos esta canción, recibe la sanidad de Dios. Recibe nueva fuerza en el nombre de Cristo Jesús. Brilla. Brillas en la oscuridad. Te has levantado, Señor. Te has levantado, Señor. Nada se iguala. No hay como tú. Pueden levantar sus manos. Dios es más grande. Dios es más grande. Dios es más fuerte. Que cualquier otro. Él es quien sana. Es asombroso, mi Dios. Mi Dios. Una vez más, Dios. Dios es más grande. Dios es más fuerte. Él es más alto que cualquier otro. Él es quien sana. Es asombroso, mi Dios. Es con nosotros, nada nos detendrá. Amén. Nada nos detendrá. Una vez más, Dios es más grande. Dios es más grande. Dios es más fuerte. Él es más alto que cualquier otro. Él es quien sana. Es asombroso, mi Dios. Nada más tu voz. Dios es más grande. Dios es más grande. Dios es más fuerte. Él es más alto que cualquier otro. Él es quien sana. Es asombroso, mi Dios. Mi Dios. Dios es nuestra fortaleza. Dios nos da fuerza cuando estemos débil. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Es una promesa para que aquellos que están cansados espiritualmente. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Por un momento vamos a recibir este pan de vida.
vida. Mientras adoramos a Dios, vamos a recibir nueva fuerza. Junto con tu familia, ahí está, con tu esposa o esposo, junto con tus hijos. Pueden levantar sus manos. Si Dios está con nosotros, si Dios está, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, nada nos detendrá. Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, nada nos detendrá. En el nombre de Cristo Jesús, lo recibimos, Señor. Recibimos esta nueva fuerza a través de la fuerza de Cristo Jesús. Si Dios está en este lugar, fluye un río que trae sanidad, que trae bendición y libertad. Si Dios está en este lugar, se rompen cadenas, se va el dolor, se va la tristeza y llega la paz. Recibe la paz de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que está en este lugar, por eso levantaré mis manos. Yo sé que está en este lugar, por eso le brindaré mi canto. Yo sé que está en este lugar, por eso le brindaré mi mejor ofrenda. Lo puedo sentir tan cerca de mí. Jesús, Jesús está en este lugar. Cantan conmigo, sí, Dios. Jesús está en este lugar. Fluye un río, Fluye un río este río trae sanidad, que trae sanidad, que trae bendición y libertad. sí, Dios. Si Dios está en este lugar, Se rompen cadenas, se rompen cadenas, se va el dolor de nuestra vida. se va el dolor, se va la tristeza, llega la paz. Pueden levantar sus manos, declarando. Come on. Yo sé que está en este lugar, por eso levantaré mis manos. Yo sé que está en este lugar, por eso le brindaré mi Yo sé, Señor, Yo sé que está en este lugar,
en Juan 7:37, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. En el nombre de Cristo Jesús. Dios, llena nuestra casa, derrama tu espíritu a cada quien que nos está viendo, Señor. Pero levantar sus manos y vamos a adorar a Dios. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. En tu recámara, en tu habitación, en cualquier lugar donde te puedas estar, en cualquier tiempo en el que puedas estar, vamos a ser obedientes a la voz de Dios. Y ¿sabes qué? Ahorita estábamos cantando y el Espíritu Santo está ministrando y quizá tú ves que hablamos en lenguas y has visto que obramos en los dones del Espíritu. ¿Sabes qué? Dios ha dado el bautismo del Espíritu Santo para que tú y yo, como sus hijos, podamos gozar del privilegio de portar el poder de Dios, que es en su Espíritu Santo, para que podamos hacer las obras que Él tiene para nosotros y para que podamos tener una comunión con Él en un nivel espiritual. Dios no nos ha mandado al mundo sin armas, nos ha dado el arma más poderosa, que es el Espíritu Santo. Y es bien fácil recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque dijo Jesús que Él subiría al Padre y se lo pediría Él para ti y para mí. Y lo único que nosotros tenemos que hacer en obediencia es aceptar ese regalo de Dios al decir: gracias por dármelo, lo acepto. Entonces, si tú nunca has sido bautizado en el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas, y si tú quieres este poder de Dios para tu vida, para tu futuro, para tu familia, tu ministerio, te quiero pedir que ahorita te pongas de pie y levantes tus manos en alto y empiezas a darle gracias. Empieza a darle gracias a Dios por el Espíritu Santo que ya te envió, que cayó hace 2000 años en Hechos 2. Gracias, Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús, porque tú lo pediste por nosotros. Gracias porque ya me lo diste. Gracias porque ya lo pediste y yo lo puedo recibir gratuitamente. Y ahora, en la cuenta de 3, tú y yo vamos a dejar de hablar en español o en lenguaje natural y vamos a hablar en lenguas. 1, 2, 3. Surya Bakasidia Darabakaria Darabasidia Darabarabai. Uria Barabakasidia Dorobaria Darabasidia Darabarabai. Uria Basidia Darabakaria Darabarabaria Dororororororor. Sigue hablando en lenguas. Surya Barabarabai. Lenguas sacas.
se predica y se confirma con señales. Así lo hacían en el libro de los Hechos. Y estoy sintiendo ahorita para aquellos que tienen problemas de vista, ya sea que tienen cataratas, están perdiendo la vista por alguna razón, un accidente, en particular un accidente en un ojo, un corte o algo así, que siento de Dios que alguien que está escuchando esto tiene. Quiero que sepas que Dios es real y que el poder de su Espíritu Santo está más potente que nunca. Si tú tienes un problema en tu vista, quiero confirmar el poder del Espíritu Santo al que tú seas sanado ahorita mismo por su amor, por su gracia. Pon tu mano sobre tu ojo, el que sea, o los dos ojos. Declaro esos ojos abiertos en el nombre de Cristo Jesús. La vista regresa a esos ojos en el nombre de Cristo Jesús. No es por mí ni por ellos, sino es por amor a tu nombre, Cristo Jesús. Por la sangre que derramaste y por tus llagas que fuimos nosotros curados, devuelves la vista a los ciegos. Eso es lo que tú hiciste, es lo que nos mandas a nosotros hacer. Y esas manos sobre los enfermos sanarán en el nombre de Cristo Jesús. Sé sano por el poder de aquel que te ama, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Recibe eso a ti. Sabes que si tú ahorita recibiste el bautismo con el Espíritu Santo y hablaste en lenguas, quiero que continúes haciéndolo. Es algo que Dios nos pide hacer. Es algo que nos arma en fe, que nos hace orar la perfecta voluntad de Dios. Y eso es magnífico. Síguelo haciendo. Y si ya lo has tenido y quizá te has enfriado un poco, échale fuego a ese carbón. Empieza a hablar en lenguas y adorarlo ahí en tu recámara, donde sea que estés. Y todos los días de tu vida, cuando sea de ti posible, ora, ora, ora. Y ponte en contacto con el Padre que te ama. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Wow. Muchas gracias por estar con nosotros en esta reunión. Es mi placer saludarles y decirles que Dios los ama y te quiere bendecir. Y quizá esto se te hizo muy raro y es la primera vez que conoces acerca de Dios o nunca has realmente tenido una relación con Dios. Es muy sencillo. Nos dice en Romanos la Biblia que si confiesas con tu boca que Cristo es tu Señor y lo crees en tu corazón, que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Así de simple. Así de simple. Entonces, si tú quieres confesar eso, decir: Señor, tú eres mi Salvador y te entrego mi vida y lo creo, es así de simple. Eres salvo según la Biblia y tenemos fe para ello, porque Cristo lo ganó en la cruz para ti. Amén. Entonces contáctate con nosotros para poder comunicarnos. Si tienes una necesidad, conoces a alguien en necesidad, la iglesia debe de ayudar. Entonces comunícate. Queremos ver cómo apoyarte, estar contigo. Te amamos, te conozcamos o no, te amamos porque Dios te amó a ti y nos amó a nosotros. Gracias por estar de nuevo, gracias por disfrutar de la alabanza. Me gustaría nada más decirle gracias también a aquellas personas que han estado apoyando este ministerio con sus diezmos, sus ofrendas. Quiero que sepan que Dios los está usando. Y de nuevo, Dios no necesita tu dinero, no necesita dinero de nadie. Él es el dueño de la plata y del oro. Pero lo que Él sí quiere es un corazón humilde y generoso. Es lo que pide. Entonces, si tú, como muchos otros que han apoyado, Dios te está hablando y te está pidiendo que des de lo que Él te ha dado a ti, me gustaría aconsejarte que hagas caso a la voz de Dios y veas cómo Él te cuida y te prospera, no según el hombre, pero según sus riquezas en gloria. Entonces, gracias a aquellas personas que han respondido al llamado de Dios. Y sabes que si no sientes de Dios que te esté hablando, no lo hagas. Hazlo por obediencia a la voz de Dios. Amén. También me gustaría recordarles que estamos reanudando todas las actividades del mes, que son las de hombres, las de mujeres y las de matrimonios.
ponte en contacto con ese líder. Si quieres más informes, escríbenos, te podemos compartir toda la información. También esta semana pasada, en viernes a las 7:30, tuvimos nuestra reunión en Zoom de jóvenes, de todos los grupos de jóvenes. Fue fenomenal y quiero escuchar más cosas acerca de eso. Queremos mejorar siempre, pero te invito a que este viernes que viene a las 7:30 p.m. te puedas conectar por Zoom para poder convivir así todos los grupos de jóvenes juntos. Amén. Entonces conéctate y si tienes más dudas o algo, escríbenos, nos encantaría ponernos en contacto contigo, ¿verdad? Entonces gracias por ello, gracias por estar atentos ahorita. Y ahora prepárense, ¿verdad? Y déjame les recuerdo que el siguiente domingo es el último domingo del mes. Entonces vamos a tener Santa Cena. Entonces recuerden preparar unas galletitas saladitas, o pueden hacer la receta para que ahí podemos proporcionarles para el pan de Santa Cena, y un juguito de uva en representación de los elementos. Pero prepárense. Ahora sí, vamos a recibir a nuestro pastor Jairo Carvajal con gusto y con un saludito ahí si pueden en los comentarios. Aleluya. Bendito Dios, gloria al Señor. Ya es 24 de enero. El mes de enero de 2021 se está acabando y estamos felices de poder compartir con la iglesia la palabra del Señor. Hemos estado hablando de las creencias, de las convicciones, de los valores de la familia primero y de la iglesia ahora. Y esto es muy importante. Realmente me emociona, amo hablar acerca de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es la obra más cercana al corazón del Señor. El Señor ama su iglesia, ama profundamente su iglesia. Y tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de esa esposa, de esa desposada, amada del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, el recordar y el reafirmar estas creencias bíblicas, esas creencias esenciales acerca de la iglesia. Como la iglesia es la obra de Cristo. La iglesia es un pueblo para su nombre. La iglesia ha sido comprada por la sangre del Cordero. La iglesia es el grupo, el pueblo que ha sido llamado para salir del mundo del pecado y de Babilonia. La iglesia es la que ha sido llamada para entrar a la hermosa comunión con el Señor Jesucristo y para entrar a la tierna y dulce comunión de los unos con los otros. La iglesia es el rebaño del Señor. Tú y yo somos ovejas del rebaño. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia es la manifestación de la plenitud de la gracia de Cristo para este mundo. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. La iglesia es un templo espiritual que está siendo construido con piedras vivas. Tú y yo estamos formando parte de este templo espiritual. La iglesia es la familia de Dios. Tú y yo somos miembros de esta maravillosa familia. Y Jesús ve la iglesia hermosa. Yo quiero animarte, quiero decirte que debe de haber un sentimiento en tu corazón. Sabemos quiénes somos, sabemos por qué hacemos lo que hacemos, tenemos convicciones, tenemos valores, somos la iglesia del Señor. Somos la amada del Cordero de Dios. Y allí donde estás, en tu sala, en tu recámara, en tu oficina, en cualquier lugar donde tú estás viendo esta transmisión, tú puedes tener la convicción de que tú eres la iglesia. La iglesia no es este edificio. La iglesia eres tú y soy yo. Por eso yo quisiera animarte que cuando tú te conectas para ver la transmisión de las reuniones, te sientas parte de esa iglesia y entonces realmente te conectes, realmente tengas
todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo conectado en la reunión, en la transmisión. Yo te ruego que no ocupes este tiempo para preparar la comida del domingo, que no ocupes este tiempo para hacer alguna otra tarea, para ponerte a tejer mientras escuchas la transmisión. No, concéntrate. ¿Por qué? Porque tú eres la iglesia, tú eres la oveja, tú eres el miembro del cuerpo, tú eres la piedra viva, tú eres miembro de la familia de Dios, tú eres. Y entonces tú te puedes involucrar 100% en este tiempo. Cuando está el tiempo de alabanza, cuando está el tiempo de predicación, participa desde tu lugar. Yo quiero animarlos a algo. Ya llevamos, no sé, 10 meses con esta situación. Y como que a veces pues nos hemos sentido un poquito, ay, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y una de las cosas que siento que han hecho falta son testimonios. Testimonios de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué no tenemos que esperar a que acabe la pandemia para venir y dar un testimonio? Lo podemos hacer ahora. Mándame por favor un mensaje de texto. Mándame un mensaje de voz. Mándame un video con tu testimonio. La semana pasada Liz nos mandó un testimonio en un mensaje de voz en el grupo de WhatsApp de cómo Dios la llevó a un momento para ver la liberación de una jovencita que estaba poseída de demonios. Qué testimonio hermoso, qué testimonio poderoso. Dios bendiga a nuestra hermana Liz. Y yo creo que Dios está haciendo cosas en ustedes y a través de ustedes. Así que manden sus testimonios, por favor. Queremos ser edificados a través de lo que Dios está haciendo en sus vidas. El domingo pasado hablábamos de lo que es el gobierno de la iglesia y de la importancia de que en la iglesia haya disciplina para cumplir los propósitos de Dios de restauración, de producir santidad y de producir fruto de justicia en la vida de cada creyente. Es tan importante que nosotros tengamos esta claridad y este fundamento bíblico y estas convicciones, que eso dé como fruto valores y que esos valores sean nuestra guía en el camino, especialmente en este tiempo difícil de pandemia. Hoy quiero compartirles acerca de una iglesia modelo, que es la iglesia de Antioquía. Me emociona mucho hablar de la iglesia de Antioquía. Allí hay otras iglesias, por supuesto. Hay otras iglesias en el libro de los Hechos. La iglesia de Jerusalén, por ejemplo, es una iglesia impresionante, en donde Dios hizo cosas tan grandes y que sirve como un modelo para lo que la iglesia es y lo que la iglesia debe de hacer. Qué importante. Y fíjense que cuando nosotros queremos evaluar nuestra iglesia, no debemos compararla con quizá alguna iglesia famosa. Debemos de compararnos con las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias del libro de los Hechos. Allí está el modelo. Allí está aquellas iglesias que recibieron el modelo de los apóstoles, que lo recibieron de Cristo y que lo llevaron a la práctica. Y hay algo muy interesante, muy para mí pues consolador en alguna manera, que podemos ver en las iglesias del Nuevo Testamento. Eran iglesias imperfectas. En el Nuevo Testamento no existe una iglesia local perfecta, no en Jerusalén, no en Antioquía, no en Éfeso, no en ningún lugar. En el Nuevo Testamento no hay iglesias perfectas. Y eso es lo mismo que podemos encontrar el día de hoy
aquí en nuestro tiempo no hay iglesias perfectas. Esta es la realidad. Somos gente imperfecta que forma una iglesia imperfecta que tiene el propósito de alcanzar gente imperfecta para Cristo. Esa es la realidad de nuestra vida como iglesias. Sin embargo, aunque las iglesias del Nuevo Testamento no eran perfectas, aunque eran iglesias que tenían problemas, sí podemos ver allí los elementos esenciales del modelo que Dios tiene para la vida de la iglesia. Y un ejemplo particularmente hermoso lo encontramos en la iglesia de Antioquía. Ustedes pueden encontrar a partir del capítulo 11, hay varias referencias en el libro de los Hechos hacia esta iglesia, y que vamos a poder encontrar allí algunas características fundamentales del modelo de Dios para la iglesia que es edificada conforme al corazón del Señor. ¿Qué es lo que encontramos en la iglesia de Antioquía? Número uno, era una iglesia centrada en Cristo. Para ahorrar un poco de tiempo, te dejo que tú leas estos pasajes allí en Hechos 11. ¿Qué es lo que encontramos allí? Que ellos predicaban el evangelio del Señor Jesús. Ellos predicaban a Cristo. Ellos tomaron las enseñanzas de Cristo y las llevaron a cada rincón del mundo. Dice el pasaje en Hechos 11 que la mano del Señor era con ellos. Es decir, que la presencia del Señor era palpable en medio de ellos. Y entonces, como resultado, la gente se convertía al Señor. No a un hombre, no a una corriente, no, se convertían al Señor. Y entonces había un cambio radical en sus vidas. Y luego dice que permanecían fieles al Señor, y con mucha más gente era agregada al Señor. Una y otra vez encontramos que el centro, el enfoque de la iglesia en Antioquía era Cristo. Lo importante era el Señor Jesús. Ellos enseñaban a Cristo, hablaban de Cristo, adoraban a Cristo, seguían a Cristo. Y no es de sorprenderse entonces que en Antioquía los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. Gloria al Señor. Esto es el modelo de la iglesia. Es una iglesia en donde Cristo es el Señor, donde Cristo es la cabeza, donde Cristo es el Salvador, donde Cristo es el pastor, donde Cristo es el esposo. Cristo, Cristo, Cristo. Esa es la característica número uno de la iglesia. Sin Cristo no hay verdadera iglesia. Y todo lo que la iglesia hace debe reflejar a Cristo. En segundo lugar, eran creyentes comprometidos con la predicación del evangelio. Esta iglesia en Antioquía nació cuando un grupo de creyentes judíos compartieron la fe en Jesús con los habitantes de Antioquía, tanto judíos como gentiles. Fue algo revolucionario en realidad, como el evangelio llegó a gente que no era de nacionalidad judía en este lugar. Y fíjense, algo debemos de notar: no fueron los apóstoles, no fueron los evangelistas a hacer una campaña en Antioquía. ¿Quiénes fueron? Simples creyentes que amaban a Cristo y que por amor compartían su fe con sus vecinos, con sus amigos, con la gente que encontraban en la plaza o en la calle. Y Dios los respaldó y la iglesia nació. Por supuesto que en el modelo global de la iglesia, los apóstoles y los evangelistas tienen un papel muy importante en la plantación de iglesias, en la edificación de la iglesia. Pero esta es una lección de Antioquía que necesitamos aprender. Los creyentes pueden ser usados por Dios
para ganar gente para Cristo, para establecer nuevas iglesias en cualquier lugar donde Dios los lleve. Esto es la labor, esto es la tarea. Hoy estamos en pandemia y los creyentes están esparcidos, como en aquel tiempo. ¿Y cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra tarea? Necesitamos predicar el evangelio. Necesitamos encontrar formas creativas de compartir la fe en el Señor Jesucristo con otros, sean familiares, sean amigos, sean compañeros de trabajo, sean vecinos. Nosotros hemos recibido un sentir de parte de Dios para el primer trimestre del año 2021. Vamos a ganar a 21 para Cristo. ¿Por qué? Porque somos creyentes comprometidos como los de Antioquía. Número 3, encontramos en esta iglesia que todos eran bienvenidos. Desde el principio, en la iglesia de Antioquía, las puertas se abrieron para toda clase de gente. Cuando estudias acerca de la iglesia en Antioquía, vas a encontrar que estaba formada por personas que provenían de Chipre, como Bernabé, personas que provenían de Cirene, como Lucio, y esta ciudad Cirene era una ciudad al norte de África, en la actual Libia. Otras personas provenían de Grecia y vivían de acuerdo a la cultura griega. Otras personas venían de Nigeria. Probablemente Simón era de esa nacionalidad. Otras personas venían de la actual Turquía, de Tarso, como el propio Saulo, que había nacido en aquella ciudad en la provincia de Sicilia. Y otros eran judíos que venían de Israel. Había una grande colonia judía en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la iglesia de Antioquía? Personas que hablaban diferente, que se vestían diferente, que comían cosas diferentes, pero que todos estaban unidos por la fe en Cristo Jesús. Esa es la gloria de la iglesia. Todos tienen lugar en la familia de Dios. La iglesia no es un club de ricos, ni es un club de pobres, ni es un club de intelectuales, ni es un club de ignorantes. En la iglesia todos tienen cabida, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. La iglesia abre sus puertas para recibir los unos a los otros. Hay iglesias al día de hoy que tienen el enfoque de alcanzar solo la gente rica, otros tienen el enfoque de alcanzar solo jóvenes, otros se preocupan por alcanzar a profesionistas. La iglesia del Señor abre sus puertas para todos, todos son bienvenidos, aleluya. Este es un modelo hermoso. Número 4, ellos tenían relación con otras iglesias y ministros. Desde el principio, cuando la iglesia nació en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén escuchó lo que Dios estaba haciendo allí y entonces enviaron a Bernabé a Antioquía. La iglesia de Antioquía no era una iglesia aislada, sino que era una iglesia que tenía relación con otras iglesias. Primero la vemos recibiendo el apoyo de la iglesia de Jerusalén, pero luego tanto Jerusalén como Antioquía trabajan juntas para bendecir a otras. Especialmente vemos a la iglesia de Antioquía apoyando la plantación de nuevas iglesias en Iconio, en Listra, en Derbe y en muchos otros lugares. Noten por favor que nunca en el libro de los Hechos encontramos que se haya establecido una denominación como la conocemos en la actualidad. No había un gobierno centralizado. Lo que vemos en el libro de los Hechos son iglesias locales que tenían su propio cuerpo de gobierno, su equipo de ancianos, y cada iglesia tenía su propia personalidad. Fíjense que la iglesia de Jerusalén era diferente que la iglesia de Antioquía, y la iglesia de Antioquía era diferente que la iglesia de Corinto.
No era una denominación en donde todos hacían exactamente lo mismo, eran copias una de la otra, sino que cada iglesia tenía su personalidad local, pero se relacionaban en amor y se apoyaban mutuamente con un mismo propósito, con un mismo corazón, con una misma visión, sin tener ligaduras administrativas, denominacionales o financieras de ninguna clase. Ahora, estas iglesias en el libro de los Hechos tenían la supervisión de el equipo apostólico. Cuando las iglesias surgían, no se constituían como islas apartadas independientes, sino que había una supervisión apostólica en las diferentes iglesias. Y debemos entender qué cosa es un apóstol. Un apóstol no es un jefe, un apóstol no es un dictador, un apóstol no es el dueño de la iglesia, no. Un apóstol es un padre y es un siervo. Eso es esencialmente la forma correcta de definir lo que es un apóstol. Un padre para la iglesia y un siervo para la iglesia. Entonces, cuando la iglesia de Antioquía enfrentó el ataque del legalismo, lo que hizo fue enviar a sus líderes para tener un concilio con los apóstoles de la iglesia de Jerusalén, y en conjunto ellos pudieron enfrentar y resolver este problema, este asunto. Entonces es muy importante que las iglesias reciban el ministerio de un equipo apostólico, porque de esa manera la iglesia va a ser edificada. Y también un detalle muy importante: el pastor de la iglesia local debe de tener alguien a quien rendirle cuentas, y eso se da en el contexto de un equipo apostólico. La quinta característica que encontramos es que era una iglesia que tenía líderes que llamo en este momento líderes neotestamentarios. Y especialmente me refiero al papel de Bernabé. Este hombre de Dios es un ejemplo increíble de lo que un hombre debe de ser en el Nuevo Testamento. Lean por favor su historia en el libro de los Hechos. Él empezó siendo simplemente un creyente generoso, sí, pero un creyente en la iglesia nada más. Pero luego Dios lo llevó a crecer, a desarrollar en su llamado, en su ministerio. Después de ser solo un creyente, él fue una ayuda increíble. Luego fue un enviado, y yo creo que fue un pastor. Luego también lo encontramos cumpliendo funciones de profeta. También finalmente lo encontramos cumpliendo funciones de apóstol. Es un tremendo líder, un ejemplo de lo que un ministro debe de ser de acuerdo al Nuevo Testamento. Y hay aquí en el pasaje de el capítulo 11 de Hechos, versículos 22 al 24, una descripción hermosísima de lo que un hombre de Dios debe de ser. ¿Qué es lo que vemos en Bernabé? Que él tenía disponibilidad. Fue a donde lo enviaron. Sus ojos veían la gracia, se enfocaban en lo bueno y no en lo negativo. Él tenía un corazón alegre porque él se gozó cuando vio lo que Dios estaba haciendo en Antioquía. Él tenía una boca que hablaba palabras de aliento, y él los animó a permanecer fieles al Señor. Él era un hombre bueno. La palabra dice así, que él era un hombre bueno. Él tenía un carácter bondadoso y generoso. Él era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Él tenía la manifestación de los dones del Espíritu y del fruto del Espíritu, poder y carácter. Esto es lo que da balance en la vida de un ministro. Él era un hombre lleno de fe. Él le creía a Dios. Creía que Dios podía hacer lo que para el hombre era imposible. Y como resultado de la administración de Bernabé, la Escritura nos dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Que Dios nos dé
esta clase de ministros en la iglesia el día de hoy, hombres de Dios como Bernabé. Ahora, Bernabé no era un llanero solitario, como cuando hablábamos del gobierno de la iglesia, que hay iglesias que son gobernadas por un solo hombre, en donde ese hombre es el ungido del Señor, el siervo de Dios con super mayúsculas, y no hay nadie más. No, Bernabé era un hombre que aprendió a trabajar en equipo. Lo primero que hizo es que fue a buscar a Bernabé, fue a buscar a Saulo a Tarso y se lo llevó a Antioquía, y juntos estuvieron trabajando en el discipulado y en el pastoreo de la iglesia de Antioquía. Después vemos cómo en la iglesia de Antioquía había un equipo de profetas y maestros. Allí estaba Bernabé y Simón y Lucio y Manaén y Saulo. Era un equipo. Es muy importante trabajar en equipo. La iglesia debe de ser dirigida por un equipo. Cada uno trae una gracia especial en este equipo. Cada uno tiene un llamado diferente. Quizá alguien tiene un llamado evangelístico, quizá otro tiene un llamado profético, y en conjunto le dan a la iglesia la alimentación y todo lo que necesita para crecer de una forma fuerte y saludable. Después vemos cómo Silas llegó y se quedó allí por un tiempo para ministrar junto con Saulo. Y la iglesia de Antioquía era un lugar en donde se desarrollaba continuamente a la gente de Dios para crecer en liderazgo. No había un monopolio, no había un control de una sola persona. La iglesia de Antioquía enseñaba, entrenaba, formaba y le daba lugar a nuevos líderes. Gloria al Señor. El ministerio en equipo es tan importante para el correcto desarrollo de la iglesia. Número 6, era una iglesia que enseñaba para formar discípulos. Dice el capítulo 11, versículo 26, que durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Esto es tan interesante. Un año de curso intensivo con Pablo y Silas. ¡Wow! Esto es hacer discípulos. Hay que enseñar. La palabra dice que el mandato final de Cristo fue ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos. Esto es lo que se hacía en Antioquía. La iglesia en Antioquía era una escuela. Era una iglesia que enseñaba. Era una iglesia que formaba discípulos para Cristo. Es muy importante entender que la iglesia no es un club social, no es un lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar de instrucción. Por eso necesitamos crecer siempre en el conocimiento de la palabra de Dios. En Hechos 13:1 se menciona que había profetas y había maestros. El lado inspiracional del ministerio es hermoso. Lo necesitamos, pero también necesitamos el lado instructivo del ministerio. El ministerio de los maestros debe desarrollarse en el contexto de la iglesia local. Así encontramos a Pablo, a Bernabé, a Silas enseñando, formando discípulos. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál debe ser el objetivo de la enseñanza? Bueno, en primer lugar, por supuesto, queremos que cada miembro de la iglesia crezca en conocimiento, que no seamos ignorantes.
Si alguien te preguntara el día de hoy, te encontrara que tú eres cristiano y te preguntara, bueno, a ver, dime, ¿en qué crees? ¿Podrías tú explicarle con fluidez, con convicción, las cosas en las que tú crees? Es muy importante eso. Pero también, por otro lado, no queremos enseñar continuamente por el simple hecho de aumentar el conocimiento en nuestra cabeza. No queremos tener gente cabezona, llena de conocimiento, sin práctica, sin vida. No queremos que nadie se llene de orgullo por conocer tanto. El objetivo de la enseñanza es formar seguidores de Cristo, formar imitadores de Cristo, formar gente que se someta a la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en su vida, para que puedan ser transformados día a día en la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de la enseñanza es que tú y yo seamos cada día más como Cristo. Eso es lo que pasó en Antioquía, y por eso la gente que los veía, los no creyentes, cuando veían a estos discípulos, ellos decían, wow, se parecen a Cristo, y por eso fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Yo quiero animarte, iglesia, la casa de mi padre. Estamos dando cursos. No podemos hacerlo en manera presencial, pero lo estamos haciendo a través de Zoom. Estamos dando cursos. Queremos que tú participes. Queremos que tú crezcas en conocimiento, que tú seas enseñado en la palabra. Aleluya. Número 7, eran una iglesia profética. Había allí profetas que ministraban al Señor. Y la iglesia recibía la ministración de profetas visitantes como Agabo, como Judas y como Silas. También tenían ministerios proféticos locales que ministraban inspirados por el Espíritu Santo. El don de profecía estaba en operación en la iglesia. Yo creo que los diferentes dones del Espíritu estaban en operación en la iglesia. El de profecía, el de la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus, los dones de sanidades, los dones de revelación, todos estaban en operación en la iglesia. Y esto es algo muy importante. Nosotros queremos ser una iglesia profética, queremos ser una iglesia en donde el Espíritu Santo tiene libertad. Fíjate que ha pasado algo en estos últimos meses con pandemia, con las restricciones, que no podemos reunirnos. Ha pasado algo que no debemos permitir que pase. Como no estamos juntos, entonces muchos en la iglesia que tienen dones espirituales, muchos en la iglesia que tienen dones de profecía o de revelación o de sanidades, pues están en su casa y no están participando en ninguna manera. Yo quiero decirte, el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está allí. Los dones que el Señor te dio, allí están. Él no te los ha quitado y jamás te los va a quitar. Allí están los dones. ¿Para qué están los dones allí? Para ser usados, para que tú te levantes y ministres de acuerdo a los dones que Dios te ha dado, que tú ministres la multiforme gracia de Dios al cuerpo de Cristo. Entonces yo quisiera animarte. Si tú tienes dones, y como yo sé que es así, también sé que ha pasado algo en tu vida personal. Allí donde estás, a veces tú has tenido el mover del Espíritu en tu vida y quizás has pensado, oh, si estuviéramos en una reunión presencial, me levantaría y daría esta palabra y hablaría esta revelación y daría este ánimo a la congregación. Pero estás en tu casa, estás en la sala de tu casa. ¿Vamos a permitir que eso nos limite? ¿Vamos a permitir que eso sea un estorbo en el
proceso de edificación de la iglesia, no debemos permitirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero exhortarte el día de hoy. Quiero exhortarte a que participes. ¿Cómo? Si Dios pone algo en tu corazón para la iglesia, escribe un mensaje de texto y mándanos un mensaje de texto. Lo vamos a compartir aquí. Mándanos un mensaje de voz y di: así dice el Señor. Esta es la palabra del Señor para su iglesia. Mándanos un video. Graba un video y mándanos un video, que podamos recibir las palabras de edificación y de exhortación y de consolación que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia el día de hoy. No permitamos que esta pandemia nos limite a vivir como la iglesia hermosa y gloriosa que Dios quiere. Mándanos tus mensajes, mándanos tus palabras. Vamos a movernos en los dones. Vamos a hacer una iglesia profética, compuesta de gente profética que tiene visión, que tiene unción, que tiene una conexión con el Espíritu Santo, y que esta pandemia no nos va a limitar. Número 8, eran una iglesia generosa. La Biblia dice que se enteraron de que había una tremenda hambre en la zona de Jerusalén, en la zona de Judea. Y entonces dice la Escritura que ellos determinaron enviar socorro a los hermanos, cada uno conforme a lo que tenía. La iglesia de Antioquía era una iglesia dadora, era una iglesia generosa. Y no me extraña. ¿Por qué? Porque Bernabé, que era muy probablemente el pastor de la iglesia, Bernabé era un hombre generoso. Tú lo puedes ver en la historia de su vida en el libro de los Hechos. Él era un hombre generoso. Y tú sabes que Pablo enseñaba a las iglesias el principio que Cristo estableció, que no está en los evangelios, pero que está conservado en el libro de los Hechos, que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Así que esa iglesia de Antioquía se levantó con un corazón generoso, aportando lo que cada uno podía de acuerdo a la capacidad de cada uno, con buena voluntad, con corazón alegre, y enviaron socorro, enviaron ayuda. Yo creo que la iglesia, una parte del modelo de la iglesia es que la iglesia debe ser una iglesia generosa, una iglesia que da con corazón alegre y voluntario. Aleluya. Número 9. Era una iglesia de sacerdotes neotestamentarios. El capítulo 13 nos muestra que había allí profetas, maestros, ministros, líderes que estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Y entonces el Espíritu Santo habló en esa reunión. Ellos ministraban al Señor como sacerdotes del Nuevo Testamento, ofreciendo sacrificios espirituales al Señor, como Pedro nos lo dice. Entonces Antioquía era una iglesia llena del Espíritu. En sus reuniones había adoración, había oración, había ayuno, había lenguas, había dones del Espíritu, había profecía. La atmósfera de adoración propiciaba el mover de los dones del Espíritu Santo. Había libertad, una gloriosa libertad en las reuniones de la iglesia de Antioquía. Eran sacerdotes neotestamentarios ministrando al Señor, adorando al Señor. Yo creo que había tiempos en que simplemente se ponían a adorar en el Espíritu, y podían pasar minutos y podían pasar horas en la presencia del Señor, disfrutando el mover del Espíritu Santo en medio de ellos. Y entonces el Espíritu Santo les hablaba para confortarlos, para consolarlos, para animarlos, para mantener el fuego ardiendo en sus corazones. Y esto es algo que nosotros necesitamos buscar en este tiempo, especialmente en este tiempo. Mi querido hermano, cuando estás en tu casa viendo la transmisión del servicio,
no te desconectes, no te ocupes de otras cosas, concéntrate, adora, ministra al Señor, alaba, habla en lenguas, ora, únete en un solo espíritu con la iglesia que está en cualquier lugar y ministremos juntos al Señor y permitamos que el Espíritu Santo se mueva. Y número 10, era una iglesia apostólica. Fue de Antioquía, de donde enviaron a Bernabé y a Saulo, encomendándolos a la gracia del Señor para hacer la obra del ministerio, para abrir la puerta de la fe a los gentiles. Apóstol significa uno que es enviado. Antioquía fue una base desde la cual Pablo y Bernabé fueron enviados, pero muchos otros también fueron enviados para abrir nuevos campos para el evangelio, para plantar nuevas iglesias, para fortalecer a las iglesias que ya habían sido plantadas. Y esta es una iglesia apostólica, es una iglesia que envía. Hay que notar que Pablo y Bernabé fueron enviados con imposición de manos. No fueron por su cuenta, no iban buscando edificar su propio reino. Ellos fueron enviados, fueron encomendados a la gracia de Dios para hacer la obra. También es importante notar que después de ser enviados y hacer el ministerio, ellos regresaron a Antioquía para reportar lo que Dios había hecho a través de ellos. Eso quiere decir que la iglesia de Antioquía era su iglesia base, era su casa, y entonces ellos volvieron allí y sometieron a la autoridad de la iglesia local la obra del ministerio que ellos habían hecho. Esto quiere decir que todo ministerio enviado debe tener una iglesia a la cual rendir cuentas. Sin esa clase de supervisión, los ministros pueden extraviar el camino fácilmente. Así que Pablo y Bernabé fueron enviados y muchos otros también fueron enviados, y fueron estos discípulos que plantaron la iglesia en Antioquía, que no tenían un título, que simplemente eran discípulos, pero que tenían un espíritu apostólico, que fueron y fundaron iglesias. Hoy necesitamos discípulos con corazón apostólico, que vayan y vuelvan trayéndonos el reporte de las cosas maravillosas que Dios haya hecho en su ministerio. Así que aquí hay 10, debe de haber más. Ustedes pueden ayudarme estudiando la iglesia de Antioquía en el libro de los Hechos. Pero aquí hay 10 increíbles, hermosas características de una iglesia edificada conforme al corazón de Dios. Una iglesia edificada de acuerdo al modelo que Cristo tenía en su corazón cuando Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Si hay una aspiración en nuestro corazón como iglesia, la casa de mi Padre, este es ser una iglesia de acuerdo al modelo que vemos en Antioquía. Eso es nuestro anhelo, eso es nuestro sueño. Entonces, como podemos ver, aunque el Señor no nos dejó una descripción así específica de cómo quería que su iglesia se edificara y funcionara, lo que vemos en las iglesias del libro de los Hechos nos ayuda a tener una idea muy precisa de lo que había en el corazón del Señor. Los apóstoles recibieron el modelo de Jesús y lo implementaron en las iglesias que iban estableciendo. Y hoy podemos decir que el éxito de una iglesia depende de que edifiquemos la iglesia conforme al corazón del Señor. Este es el sueño de nuestra iglesia: ver restaurado el modelo de Cristo para la iglesia en nuestro tiempo. Qué gloriosa será la iglesia cuando funcione como funcionaron las iglesias de Antioquía
y las otras en el libro de los Hechos. Ok, ¿cómo llegamos hasta aquí? El coronavirus ha causado una tormenta que está haciendo naufragar a las personas, los matrimonios, las familias, las empresas y las iglesias. Especialmente aquellas que no tenían un fundamento sólido, que no tenían una brújula que los guiara a puerto seguro. Hoy las iglesias están siendo sacudidas. El cierre de sus puertas está atacando la esencia misma de lo que la iglesia es, la reunión de los santos. Y aunque las iglesias están haciendo un esfuerzo por alcanzar a los creyentes en diferentes maneras, vemos situaciones que la iglesia está enfrentando, las iglesias están enfrentando situaciones difíciles. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia podemos hacer para sobrevivir en medio de esta tormenta? Creo que hay creencias y valores esenciales que pueden ayudarnos no solo a sobrevivir, sino a salir de esta tormenta con familias e iglesias fortalecidas. Creo que hay valores esenciales para mantener la integridad de la familia y de la iglesia. Creo que si no tenemos valores, no tendremos en qué apoyarnos, ni tendremos una brújula que nos indique el camino, que nos ayude a tomar las decisiones correctas en el momento de crisis. Creo que los valores que Dios permite que tengamos como iglesia van a contestar con claridad y contundencia la pregunta de quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Los valores son convicciones profundas que definen nuestras prioridades y le dan forma a nuestras actitudes y a nuestro comportamiento. Los valores surgen de lo que hay en nuestro corazón. Nuestros valores determinan la manera en que nos relacionamos unos con otros y son la manifestación de nuestro verdadero carácter y personalidad. Nosotros necesitamos trabajar firmemente en la definición de estos valores. Nosotros, si queremos sobrevivir a las tormentas que estamos viviendo en este tiempo, necesitamos valores que se validen con nuestro comportamiento. Porque si decimos que tenemos valores, pero nuestro comportamiento no los confirma, entonces en realidad no tenemos valores. Fíjense que es tan importante porque los conflictos en la familia o en la iglesia surgen cuando tenemos diferencias en nuestros valores. Es tan importante definir nuestros valores como familia y como iglesia. Cuando llega el punto de cruce, de elección, de decisión, va a ser muy fácil tomar la decisión correcta si tenemos los valores bíblicos correctos establecidos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los valores son creencias bíblicas que permanecen constantes. Los valores son principios que hacen arder nuestro corazón y le dan impulso a nuestra vida y le dan impulso a nuestra iglesia. Los valores permanecen. Los valores son como el ADN. Los valores le dan propósito a lo que la iglesia hace. Los valores despiertan sentimientos positivos y emociones poderosas que nos mueven, que nos motivan, que nos emocionan. Si los valores que decimos tener no nos emocionan, entonces en realidad no son nuestros valores. Los verdaderos valores nos mueven a la acción. No son solamente anhelos, lo que quisiéramos llegar a ser algún día. Son cosas que nos mueven a la acción ahora. Y entonces,
La pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es: ¿cuáles son los valores de la casa de mi Padre? ¿Cuáles son los valores de la casa de mi Padre? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que hace arder nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos ayuda a la hora de tomar decisiones? Quiero proponerles 10 valores que nosotros hemos vivido en alguna manera, no en perfección. No hemos llegado todavía a la perfección, pero estas son cosas que hemos vivido. Estas son cosas que la gente puede ver en nuestra iglesia. Número 1, el amor a Dios. Nuestro enfoque está siempre en Dios, para amarlo, para vivir para Él, para hacer su voluntad. Amamos a Dios, amamos a Cristo, amamos el Espíritu Santo. Aleluya. Este es nuestro valor número 1. En segundo lugar, amamos a la familia de Dios. Amamos a todos aquellos que Dios ha unido a la iglesia. Amamos a aquellos que el Señor ha traído como familias, como individuos. Los amamos con un amor incondicional que nos lleva a amarlos y también a perdonarlos como Cristo nos ha perdonado. Amamos a las familias. Somos una iglesia con enfoque familiar. Buscamos la edificación de las familias, el fortalecimiento de las familias. No nos importa cuál sea su trasfondo, cuál sea su nivel económico, cuál sea su nivel educativo. Nosotros amamos a las familias que Dios ha integrado a la iglesia local. Disfrutamos tener comunión unos con otros y nos encanta atender a las necesidades de cada grupo de edades dentro de las familias de la casa de mi Padre. Hay versículos allí que pueden leer para confirmar estos principios y valores. Número 3, amamos a la gente perdida. Amamos a la gente del mundo que no conoce a Cristo con el mismo amor con que Cristo los ama. Y por eso nos mueve a compartir las buenas nuevas con ellos a través de nuestras palabras, pero muy especialmente a través de nuestro estilo de vida. Nos interesa la salvación de los perdidos y nos emociona el que una persona reciba a Cristo y se convierta en un nuevo creyente al cual vamos a abrazarle, vamos a dar la bienvenida y vamos a caminar junto con él en el camino del discipulado. El siguiente valor que tenemos es adorar a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que fuimos creados para adorar a Dios y por eso lo hacemos con gozo, lo hacemos con todo el corazón. Sabemos que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y por eso nosotros queremos ser portadores de su presencia en donde quiera que estemos. Si Dios nos permite reunirnos, allí vamos a adorar y vamos a participar en la adoración con todo nuestro corazón. Hoy estamos en casa, allí somos adoradores y allí participamos en la adoración. Allí levantamos nuestras manos, allí cantamos, allí nos gozamos en la presencia del Señor. Queremos adorarle en espíritu y en verdad en cualquier lugar donde nos encontremos. Siguiente es enseñar y aprender la palabra de Dios. Esto es algo por lo que la iglesia es reconocida, porque sabemos que la palabra del Señor es la roca firme sobre la cual debe edificarse nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia, y por eso nos dedicamos continuamente a promover el conocimiento, la enseñanza y la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Somos una iglesia que enseña. Vivir en el Espíritu es el siguiente: anhelamos vivir llenos del Espíritu Santo. Anhelamos vivir guiados por el Espíritu Santo. Anhelamos ver la manifestación de los dones espirituales continuamente en nuestras vidas y en nuestras reuniones. Anhelamos que el fruto del Espíritu Santo crezca, se produzca
en nuestra vida. No nos avergonzamos de la obra del Espíritu Santo. No nos avergonzamos del lenguaje espiritual que Dios nos ha dado. No nos avergonzamos de levantarnos para dar una palabra profética, porque no es nuestro, no es nuestra palabra, no es producto de nuestro esfuerzo. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo para edificar a su iglesia. Queremos vivir en el Espíritu en nuestras reuniones y en nuestra vida personal. Queremos ser una iglesia profética, una iglesia guiada por el Espíritu. Siguiente es, queremos ser discípulos comprometidos. Ser un discípulo es nuestro estilo de vida. Estamos dedicados en lo personal a ser formados como discípulos maduros que eventualmente se conviertan en líderes de los diferentes ministerios en la iglesia. Queremos ser discípulos comprometidos con Dios para vivir dentro de su voluntad. Discípulos comprometidos con nuestra propia familia para cuidarlos y edificarlos y formarlos en Cristo. Discípulos comprometidos para colaborar con los líderes de la iglesia en el cuidado y edificación de la iglesia local, y también para ministrar al cuerpo de Cristo en todo lugar. Somos discípulos comprometidos, no somos visitantes, no somos creyentes superficiales, somos discípulos comprometidos. Siguiente es ser generosos. Realmente creemos que es mejor dar que recibir. Por eso damos con generosidad para suplir las necesidades de la iglesia local, para apoyar a los necesitados y para apoyar la obra misionera. Esta generosidad nos impulsa a dar de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros dones y de nuestros recursos con alegría, con generosidad. Gloria al Señor. Servicio es el siguiente de los valores. Vivimos para servir a Dios y para servirnos los unos a los otros. También queremos servir a personas que no conocen a Dios. Queremos servir a quienes nos visitan nuestra iglesia. Queremos servir muy especialmente a los que son parte de la iglesia local, especialmente cuando están pasando por tiempos de necesidad o de enfermedad. Y también queremos darle oportunidad a todos en la iglesia para servir en las diferentes áreas de ministerio en la vida de la iglesia. Servir como Cristo nos enseñó a servir. Finalmente, integridad y honor. Procuramos actuar con integridad en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestra iglesia. Ponemos en práctica lo que predicamos. Somos transparentes y honestos en nuestra relación de los unos con los otros. No admitimos la hipocresía, no admitimos la queja, no admitimos la crítica. Somos una familia espiritual y nuestro deseo es ayudarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque anhelamos ser encontrados sin mancha ni arruga en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, caminando en integridad y honor, nos aceptamos unos a otros y damos honor de palabra y de hecho a todos. Como hijos honramos a nuestros padres. Como creyentes honramos a nuestras autoridades espirituales. Como ciudadanos honramos a nuestras autoridades civiles. Y como trabajadores honramos a nuestros jefes. En todo, la honra es un principio que gobierna nuestras acciones. 10 valores propuestos. 10 valores que en cierta medida ya estamos viviendo.
Tú seguramente al revisar esta lista en casa, tú podrás confirmar: sí, esto yo lo he visto, esto yo lo he visto, esto lo hemos practicado, esto lo hemos vivido. Sí, estos son los valores que mueven la casa de mi Padre. Estos son los valores fundamentales, esenciales, que definen nuestra conducta. Estos son los valores que nos ayudan a tomar las decisiones correctas. Nuestro deseo es que todos los miembros de la casa de mi Padre adopten y vivan cada uno de estos valores. Cuando estos valores forman parte de nuestra vida, entonces se desarrolla una conducta. Y entonces empezamos a hacer las cosas sin pensarlo mucho. Adoramos porque somos adoradores. Damos porque somos generosos. Servimos porque esto es lo que Cristo nos enseñó, a tener corazón de siervos. Compartimos las buenas nuevas con otros porque amamos a la gente. Hay una cultura que se está formando en la casa de mi Padre. Esta cultura surge de lo que valoramos. Esta cultura define cómo vemos la vida y cómo actuamos. Definen las decisiones que tomamos, determinan nuestra actitud y nuestro comportamiento. Si los miembros de la iglesia adoptan estos valores, entonces vamos a formar una cultura poderosa. Entonces vamos a avanzar, vamos a ser una iglesia imparable. Nada va a poder frenar el avance de la iglesia del Señor cuando está fundada en creencias, convicciones y valores bíblicos. El problema es cuando alguno de los miembros no comparte estos valores. Si un miembro no comparte los valores, no se va a involucrar, no va a actuar, no va a hacer equipo. Su actitud va a ser indiferente. ¿Por qué? Porque no tiene los mismos valores. Pero cuando los valores de la iglesia son abrazados tanto por los líderes como por los miembros, eso va a generar entusiasmo, disposición para servir y éxito en el cumplimiento de la misión a la cual Dios nos ha llamado. Gloria al Señor. Somos una iglesia de convicciones, somos una iglesia de valores, y cada uno de los miembros abraza estos valores y juntos creamos una cultura que hacen que la casa de mi Padre sea una iglesia conforme al corazón de Dios. Ese es nuestro anhelo. Padre celestial, gracias. Gracias porque tú estás edificando tu iglesia. Pandemia o no pandemia, tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres el que edifica la iglesia, y la casa de mi Padre está siendo edificada, está siendo fortalecida en este tiempo. La casa de mi Padre, con un fundamento firme, con convicciones arraigadas, con valores claros, va a avanzar, va a avanzar, va a seguir avanzando, cumpliendo los propósitos de Cristo para la iglesia local en este tiempo. Señor, cuando vemos las iglesias en el Nuevo Testamento, particularmente la iglesia de Antioquía, sentimos, wow, qué lejos estamos de eso. Pero Dios, tú nos has prometido que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Y yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero yo estoy creyendo que la casa de mi Padre verá una gloria mayor que la iglesia de Antioquía. La casa de mi Padre caminará con poder del Espíritu Santo y cumplirá los propósitos para los cuales tú la plantaste. Porque, Señor, es tu iglesia. Es tu iglesia comprada con tu sangre. No es mi iglesia, no es nuestra iglesia, es tu iglesia, la casa de mi Padre. Y basados en este cimiento firme de tu
palabra, los principios de tu palabra, el modelo que vemos de edificación de la iglesia en tu palabra, y tomados de valores bíblicos, valores que nos guían, vamos a salir adelante de esta pandemia y de cualquier situación que quisiera detener el avance de tu iglesia. Tú prometiste: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la casa de mi Padre. Así que estamos creyendo que en este tiempo vamos a ver fruto, vamos a ver vida, vamos a ver señales, vamos a ver tu mano poderosa obrando en la vida, sanando los enfermos. En este tiempo especialmente estamos creyendo, Señor, que tú le das a tu iglesia una protección como la que le diste al pueblo de Israel en Egipto. Cuando las plagas cayeron, esas plagas no tocaron a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús creemos, Señor, que tú cuidas a tu pueblo, y aún los que han sido contagiados, que tú los sanas, que tú los levantas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por obrar no solamente en cuanto al virus, pero también en cuanto a otras enfermedades. En el poderoso nombre de Jesús declaramos sanidad por la fe en el nombre de Jesús. Hay sanidad poderosa para los enfermos en este día. Por Cristo Jesús te damos gracias por hacerlo. Gracias, Señor, por glorificarte en tu iglesia. Para ti sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Padre Celestial, y te pido que si hay alguien que está escuchando esta transmisión que no ha rendido su corazón a ti, oh Señor, habla tú ahora mismo a su corazón. Atráelo a ti con lazos de amor. Que su corazón pueda estar receptivo, abierto para clamar a ti. Tu palabra dice que todo aquel que invoca el nombre de Cristo será salvo. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes que ojo no ha oído, que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Padre, en el nombre de Jesús, escucha el clamor del corazón. Revélate a sus vidas. Dales de tu amor, de tu perdón. Dales el volver a nacer, ser hechos nuevas criaturas, ser hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ayudarnos a ver 21 personas nacidas de nuevo en este primer trimestre del año 2021. Y gracias, Señor, por permitirnos ver una iglesia viva, una iglesia poderosa, una iglesia ungida, una iglesia que tiene frescura del Espíritu Santo en este tiempo. En el nombre de Jesús creemos, Señor, tu gracia y bendición para cada uno de tus hijos, allí en su hogar, allí en su oficina, allí en su trabajo, donde quiera que ellos estén, en su entrar y en su salir, reciban la bendición del Señor.